Las historias tienen muchos rostros que solo se pueden evidenciar cuando alguien los pone a la luz. Esto es Retrato Hablado, la otra cara. Fue un golpe muy duro, fue atroz, porque él amaba a sus hermanos, a todos. Mi papá no tenía ningún problema con ninguno de la familia. Mi papá pasaba mucho tiempo allá en esa finca con ellos, compartiendo en familia. Nunca me esperé cualquier cosa en la vida, menos eso. La familia Uribe Bejarano es una de las más reconocidas de la sociedad caleña. En especial, los dos hermanos a quienes consideraban inseparables. Jorge Hernando, exitoso abogado y empresario, y Juan Carlos, relacionista público de numerosos eventos. El 6 de abril ocurrió algo que trastornó su vida. Cuando los dos almorzaban, Jorge Hernando recibió una llamada para la entrega de un pedido de su empresa, diligencia de la que no regresó. ¿Qué ocurrió? Esto es Lazos de Sangre por Felipe Quintero. El apellido Uribe Bejarano no pasa desapercibido en Cali. Una familia conformada por 9 hermanos, llenos de amor y momentos especiales, que así compartían en sus redes sociales con la patrona de la casa, la abuela Chila. A sus 94 años, mire cómo se pinta sus cejas de bien. Le tiembla uno más la mano que a ella. Mi papá estaba muy feliz porque él amaba a sus hermanos, a todos sin excepción. Es más, yo pasaría a creer que él amó más a su familia que a nosotros mismos como hijos. Los Uribe Bejarano son personas de medios de comunicación, como Antonio Uribe, quien fue gerente de una emisora nacional en su regional Cali, y Jorge Hernando Uribe, con cargos representativos en la región. Él litigó muchos años cuando joven, después fue procurador, después fue contralor, y después ya cerró todo ese mundo y tomó la decisión de cumplir su último sueño. Él siempre había soñado con llegar a ser decorador. Y se dedicó a la decoración, montó una empresa de decoración que se llamaba Alto Diseño Floral y en eso se desempeñaba. Juan Carlos Uribe, una figura reconocida en la sociedad caleña. En lo relacionado con la cultura de nuestro departamento del Valle del Cauca, Que empezó siendo un reconocido modelo de pasarelas internacionales, cumpliendo su sueño de recorrer el mundo. Juan Carlos fue un hombre, un modelo de muchísimo reconocimiento. Y yo le preguntaba que hasta dónde había llegado. Y yo recuerdo muy bien, con mucho orgullo además, de tener un amigo como él, que él me dijera que él había llegado a modelar con el diseñador Valentino. O sea, Juan Carlos fue una persona que en su momento de su trabajo como modelo desfiló en las grandes pasarelas y él ve eso como una etapa de su vida que lo ayudó a madurar y a crecer. El mundo de las pasarelas le fue trayendo consigo reconocimiento, fama que capitalizó en campañas publicitarias en su región. Con el paso de los años, los hermanos Juan Carlos y Jorge Hernando Uribe estuvieron unidos, compartiendo sus triunfos y derrotas, siempre juntos. Excelente, eran súper unidos. Compartían todo el tiempo juntos, todos compartían en familia, se iban para la finca de Lucero Uribe en Dapa a compartir muchas veces. Mi papá pasaba mucho tiempo allá en esa finca con ellos compartiendo en familia. Y todo, siempre, digamos, toda la vida mi padre sacaba la Navidad el 24 para nosotros y el 31 para ellos, o al revés, el 31 para nosotros y el 24 para ellos. Sus vidas fueron avanzando y tomaron rumbos distintos. Jorge Hernando formó una familia con 2 hijos, con los que compartía sus días en fiestas, celebraciones o simplemente con una sonrisa en los viajes en los que estaba con su familia.
Juan Carlos, después de su paso por el modelaje, empezó a ser una de las personas más reconocidas en la élite caleña. Paso a paso se volvió el maestro de ceremonias predilecto para cualquier evento. Era la estrella en cada sitio. Claramente Juan Carlos es una persona de una vida social muy amplia, con muchísimo reconocimiento, y no solamente en las clases sociales altas. Juan Carlos es muy reconocido en muchos sectores sociales de la ciudad, y eso hace que sea objeto fácil de atención mediática. De repente, la tragedia comenzó a tocar la familia Uribe Bejarano. La esposa de Jorge Hernando fue asesinada cuando estaban de paseo en una finca hace 9 años. A mi madre la matan 2 sicarios que entran a la finca, a la casa Ledén, nos la matan, a nosotros nos dicen que es un asalto y nos cogen y nos dicen que nos pongamos en círculo. Y ahí es cuando le pegan un tiro a mi mamá en la frente. Y mi madre cae inmediatamente para atrás, muerta. Con esa investigación hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Desde ahí la familia Uribe comenzó a experimentar el dolor por la pérdida de un ser querido. La familia de Jorge Hernando estuvo unida con Alejandra, su hija, y sus 2 nietas. Sin embargo, en los últimos años, algo comenzó a cambiar. Él toda la vida ha vivido conmigo, pero extrañamente mi tía Lucero Uribe empezó a sonsacarlo desde hace 3 años. Ella empezó a sonsacarlo, a sonsacarlo. Yo nunca entendí el por qué. Ella todo el tiempo lo llamaba a sacarlo de la casa y que se fuera para donde ella. Me decía, mamita, no, déjame, que yo voy, yo la acompaño. Y se iba y los acompañaba a mi abuela Chila, Juan Carlos Uribe y a Lucero. Las fricciones se volvieron evidentes entre Alejandra y sus tíos por su papá. Esos días ella empieza a presionar más y a presionar más y ya era muy grosera, o sea, ya lo obligaba prácticamente a que se fuera para allá. Entonces le decía, ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí con tu hija? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no te has venido ya? Y mi papá me decía, no, mamita, no la vas a llamar, no vas a decir nada, yo me voy. Y mi papá salía con sus medicamentos y se iba para donde Lucero Uribe. La misma Alejandra sacó un sentimiento que tenía guardado en su corazón. Yo apenas me vengo a dar cuenta ahora de todo el odio que tenía toda mi familia hacia mí. Yo sí notaba cosas diferentes, pero y mi mamá sí decía muchas cosas, pero no lo notaba. Ahora ya lo noto, ahora ya lo entendí, ahora ya lo encontré. Ahora ya encontré muchas cosas. Sé que mi tía Lucero Uribe me mandaba a hacer daño oculto y cosas así. El 6 de abril, nuevamente la familia Uribe Bejarano percibió el sentimiento de perder a un ser querido. En especial Alejandra. Su papá, Jorge Hernando, había desaparecido misteriosamente en Cali. Y ya después, al otro día, es que ya empiezo a llamar porque no entiendo qué pasa con mi papá. No contestaba, nadie me contestaba nada, hasta que ya Toño Uribe me dice que mi papá se desapareció, que no aparece. Entonces él me trata de calmar. El propio Juan Carlos, desesperado por su hermano, utilizó las redes sociales para encontrarlo. Porque él fue quizás de las personas que más lideró la búsqueda, el que más encarnó la necesidad de encontrarlo y el que más encarnó el drama que estaba viviendo toda su familia, el que le puso la cara al asunto.
Juan Carlos Uribe ponía mensajes de que ayudaran y de todo, mandaba fotos y mandaba reportes y me tenía muy alejada de que yo me metiera como en la búsqueda de mi papá. Tanto así que se burló de mí y ese fue otro problema que tuve grave con él. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en cabeza de la administración municipal, ofreció una millonaria recompensa por información por el paradero de Jorge Hernando. Hemos ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos a quien nos dé información al respecto de dónde se encuentra el señor. La incertidumbre se apoderaba de los familiares, carteles de búsqueda, autoridades, medios de comunicación, patrullajes constantes. No había resultado alguno. Primero decir que desde el día domingo, cuando la Policía Nacional tiene conocimiento de la desaparición del señor Uribe, el Gaula de la Policía Cali inicia una búsqueda a través de, digamos, un seguimiento. Hasta que la familia Uribe Bejarano volvió a sentir 11 días después de la desaparición ese frío llamado muerte. Y Colombia se enteró por un mensaje de las personas que más lo buscó, su amado hermano Juan Carlos Uribe Bejarano. Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo. Como familia, nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad y apoyo que hemos recibido durante estos días de angustia y desasosiego. Cuando ya me dicen que encontraron a mi papá, pues casi me muero. Casi me muero porque yo siempre guardé la esperanza de volverlo a encontrar vivo. Hasta el final, o sea, nunca pensé que fuese a estar muerto. Siempre guardé las esperanzas, nunca perdí la esperanza y la fe de que lo encontraría vivo. Me entero por personas cercanas de Juan Carlos Uribe y ya después ya me dice el Gaula de la policía y ya CTI y ya todo el mundo con los que se estaba haciendo la investigación. ¿Cómo se explica que una familia amada y querida por la sociedad caleña tenga que vivir en carne propia la desaparición de Jorge Hernando Uribe y después de enfrentar su muerte? ¿Qué pasó con Jorge Hernando Uribe? ¿Tenía enemigos? ¿Cómo fueron sus últimos momentos con vida? La justicia investiga. Mientras los caleños se mostraban sorprendidos por la desaparición de Jorge Hernando, fue su propio hermano quien confirmó su muerte en medio de un profundo misterio sobre los hechos que rodearon este desenlace. ¿Por qué una llamada es clave en esta investigación? Esto es Retrato Hablado, Lazos de Sangre. Ya regresamos. Las circunstancias que rodearon la muerte de Jorge Hernando Uribe mostraron alto grado de sevicia, como la incineración y desaparición de la mayor parte de sus restos. Las autoridades comenzaron a reconstruir minuto a minuto las últimas horas del abogado y empresario antes de su desaparición. Pero una llamada resultó determinante en la investigación. El caso dio un giro impactante tras la captura de Juan Carlos, el hermano de la víctima. Y al regresar al lugar, que es una casa en medio de un cañajosal, se encuentran los restos óseos de una persona. Estas partes de esta persona fueron llevadas a medicina legal, quien medicina legal tendrá que dar la identidad de esta persona. Y en Cali las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición al interior de un vehículo en el corregimiento de Navarro. La Fiscalía analiza si los restos óseos pertenecen a Jorge Uribe, un empresario caleño reportado como desaparecido desde el 6 de abril.
La noticia conmocionó a Cali y a la familia Uribe Bejarano, en especial a Juan Carlos, que siguió utilizando sus redes para despedir a su hermano. Porque él fue quizás de las personas que más lideró la búsqueda, el que más encarnó la necesidad de encontrarlo y el que más encarnó el drama que estaba viviendo toda su familia, el que le puso la cara al asunto. Juan Carlos seguía en sus redes expresando su dolor. Su amor y acompañamiento nos han brindado un consuelo invaluable en estos momentos tan difíciles. Agradecemos a todos por estar a nuestro lado en este doloroso proceso. Un fraternal abrazo. En medio de la investigación, todas las miradas se fijaron en Brian Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, conocido como alias El Indio, el primer capturado por los hechos en medio de un cañaduzal en la vereda del Estero, corregimiento de Navarra, Valle del Cauca. Fue encontrado el vehículo de esta persona. A través de labores de vecindario nos señalan quién presuntamente había dejado el vehículo, y en esta búsqueda, cuando esta persona es encontrada y él, al notar la presencia de la policía, emprende la huida, es capturado. Su papel es determinante para las autoridades al momento de la captura. Intentó escapar hasta que fue acorralado por agentes de la policía en Cali. Su entrevista a la fiscalía fue determinante por esta frase. Yo no voy a pagar esa vuelta solo. Aquí estuvieron también en esto el mellizo y la zorra, y les voy a señalar dónde vi que ellos tiraron al viejito con unos costales, ahí detrás de la casa abandonada. Dio las indicaciones precisas para hallar lo que serían los restos de Jorge Hernando Uribe Bejarano en una casa alejada, cubierta por árboles y abandonada. Un lugar ideal para cometer un crimen sin dejar rastro alguno. Habitantes de la vereda alertaron de una intensa nube de humo que se prolongó hasta altas horas de la madrugada ese 7 de abril. Las autoridades encontraron muchas pistas del crimen en uno de los dos celulares que tenía alias El Indio, donde se encontró la licencia de conducción de Jorge Hernando Uribe Bejarano quemada y múltiples imágenes de su vehículo, una camioneta color gris abandonada en el cañaduzal, minutos antes de que fuera sacado el cuerpo de la víctima. Alias El Indio portaba este reloj de alta gama, propiedad de Jorge Hernando Uribe. Juan Carlos ha hablado de que se encontró el reloj Cartier del hermano, ha hablado de que sintió que el hermano ya se había ido, y cuando asume en toda su magnitud de dolor el momento en que anuncia que el hermano fue encontrado. El exdirector de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, explicó cómo se logra la identificación de unos restos calcinados y cómo son tenidos en cuenta como prueba en un proceso. Bueno, la certeza es muy grande. Hoy por hoy, la identificación humana se basa principalmente en análisis genético, en análisis del ADN de la persona. Como el ADN se encuentra en todas las células del cuerpo, al solo contar con fragmentos óseos, pues del hueso se toman células, se extrae la molécula de ADN y se mira el perfil. Hoy esa certeza es muy grande porque estadísticamente la certeza se da en un porcentaje de exclusión, es decir, se excluye a quienes no son, y ese porcentaje es muy alto. Hoy por hoy un laboratorio como los que tenemos en Colombia lo da de 99, y después de la coma entre 7 y 9 nueves, o sea que la certeza medida estadísticamente es muy alta. Después de la confirmación del hecho y el primer capturado por las autoridades, se reconstruyeron los últimos lugares donde estuvo con vida Jorge Hernando Uribe Bejarano. Según la investigación de las autoridades, Jorge Hernando Uribe estaba en el apartamento con sus dos hermanos. Desayunó habitualmente, como lo relató Andrés Uribe, su hijo, ante la fiscalía. Mi papá, de nombre Jorge Hernando Uribe Bejarano, sale donde un familiar, de donde mi tía, de nombre Lucero Uribe, barrio Santa Mónica, residencial. Siendo las 9 de la mañana, sale hacia la Galería La Alameda.
Esta es la última imagen que se conoce de Jorge Hernando, el día de su desaparición. Se ve en el puesto de Doña Teresa, en la Galería La Alameda, conocido por los manjares bayunos que ofrece. Un domingo, el día que él murió, ese mismo día. Pero él vino por la mañana a comer, pero él vino solo. Él no vino acompañado, solito. No más lo volvimos a ver. No lo volvimos a ver más. Me dijo, dame una porcioncita pequeña y ya comió y se fue y se despidió. Un domingo de plaza de mercado en Cali es de tráfico y mucha gente. Sin embargo, Tere tenía muy presente a uno de sus mejores clientes, Jorge, y en medio de la confianza le comentó una decisión que había tomado su hijo. Porque uno ocupado en el negocio trabajando, pues uno lo atendía y él también con uno se despedía y abrazo. Chao, chao, nos vemos. ¿Cuánto viene? Ah, tráigame a Andrés. Ah, me dijo, se me casa. ¿Se casó? ¿Ya casó? ¿No? Él de ella me dijo, Tere, me casa el hijo. Mientras tanto, Alejandra extraña esas fiestas que organizaba su padre de pequeña, siempre llenas de alegría, sonrisas y de unidad familiar. Ese buen humor de Jorge Hernando que ya no volverá. Extraño todo, desde el pan enorme que se comía al desayuno con su tazota enorme de tinto, hasta las charlas y las risas y los cuentos y las historias graciosas, porque él siempre tenía un cuento, siempre tenía una alegría, siempre tenía algo para hacer de mi vida la más feliz. Hoy puedo estar tranquila, lo amé con enfermedad y locura, era todo para mí. Era mi vida entera, era mi vida entera. Lo perdí todo. Me quitaron mi madre, me quitaron a mi padre, alejaron a mi hermano de mí. Él sigue conmigo hablando, mi hermano, pero con mucha dificultad. Sin embargo, en medio del dolor, Juan Carlos, quien lideró la búsqueda y reveló el fatal hallazgo, seguía pegado a la oración para tener paz y tranquilidad en su alma. Uno de sus compañeros y amigos así lo contó. Muestra su interior, muestra su aspecto religioso, sus acompañamientos en la terapia de Emaús, habla de su fe, de su profunda fe, de su profundo sentido de la oración, de sus profundas creencias, y se cruza todo lo demás, se cruza su buen humor, su aspecto jovial, hilarante, de risas. Juan Carlos es una persona religiosa, pero que convive con todos los demás aspectos de la vida social de los compañeros, es integral. Tere, con su experiencia que solamente da la vida y el trabajo, así asumió el dolor de su cliente, que ya no volverá jamás por la acostumbrada rellena. Ya no lo vimos más, ya se murió, ya quedamos así. Ya sabemos que no vuelve. Las fricciones empezaron entre la familia al momento de realizar las honras fúnebres de Jorge Hernando. Juan Carlos estaba diciendo que yo iba a hacer en la misa una misa de payaso, que yo iba a convertir eso en un circo, como todo lo que yo hacía, que todo era un circo y una payasada. Entonces me dolió muchísimo, me sentí muy mal, muy triste, porque yo quería pues darle una misa como él se la merecía y como él la quería. Roces que se prolongaron entre Alejandra y su tío Juan Carlos. Las exequias de mi padre, bueno, ya después me dolió mucho porque yo no había ni terminado la misa cuando ya Juan Carlos Uribe con mi tía Lucero Uribe se estaban llevando los ramos que le habían mandado a mi padre. Entonces, pues yo creo que eso era como algo muy de nosotros, de mi hermano y mío, y no para que se lo llevaran ellos. Mi papá salió temprano el domingo 6 de abril a desayunar a la Alameda en pijama. Y que después se vio con mi tío Juan Carlos Uribe en el restaurante Belén y almorzaron.
Ese restaurante queda en Santa Mónica. Sin que aún se haya podido establecer el motivo, Jorge Hernando y Juan Carlos terminaron almorzando en el sector de Santa Mónica. Estando juntos, la víctima recibe una llamada. Eso lo corroboró la fiscalía. Se recibe una información por fuente humana no formal que una mujer de un abonado celular, la llamada que le entra a la víctima a las 2 de la tarde cuando estaba almorzando con su hermano en Santa Mónica. En este exclusivo sector en el norte de Cali, Santa Mónica, es la última vez en la que los hermanos Uribe Bejarano tienen las 2 antenas de celular juntas. Luego, Jorge Hernando Uribe Bejarano sale hacia el sur de Cali. Después de haberse separado de su hermano, no se volvió a saber nada de Jorge Hernando. 11 días después, el cuerpo fue hallado sin vida en un lugar abandonado a las afueras de Cali. A los pocos meses, la familia recibió otra mala noticia. El 19 de septiembre fue capturado Juan Carlos Uribe Bejarano en su oficina en la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, un lugar donde lo conocían por su amor a Dios mediante mensajes llenos de esperanza, velas encendidas y mucha fe. Preparaba las festividades de fin de año. Juan Carlos es la persona que se echa encima el liderazgo de la celebración de la Navidad, el movilizar a los compañeros que así lo quieran para que hagan el pesebre, para que lean la novena. Juan Carlos es la persona que ayuda a gestionar la obtención de los refrigerios que se dan a los usuarios que se cruzan en un diciembre en la novena y a quienes se les ofrece una natilla, un buñuelo. Es la persona que ayuda a leer la novena y es la persona que participa de lo que religiosamente se conoce como comunión. Ahora la familia Uribe Bejarano afronta un capítulo jamás antes visto en su historia. Juan Carlos, el genio de las relaciones sociales y las campañas publicitarias, de físico envidiable y rostro fotogénico, se enfrentaba a una captura. Los testimonios de varios miembros de la familia coinciden en afirmar que la relación entre ambos era tan buena que en un gesto de afecto Jorge Hernando financió con esfuerzo los estudios de modelaje de Juan Carlos en la costosa Milán, Italia. ¿Qué pasó con los hermanos Uribe Bejarano? Frente a este crimen y los resultados de la investigación que se conocen, la sociedad caleña se divide entre quienes creen en la inocencia de Juan Carlos Uribe y quienes no. La Fiscalía señala tener evidencias para probar que Juan Carlos fue el autor material. Esto es Retrato Hablado, Lazos de Sangre. Ya regresamos. Mientras que la familia Uribe Bejarano se dividió tras la captura de Juan Carlos, la Fiscalía mostró que una llamada encontrada en su celular fue determinante para vincularlo a la investigación por la muerte de su hermano. Además, sus versiones ante los investigadores fueron contradictorias. Les revelamos puntos relevantes del expediente que lo tiene vinculado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzosa. Cuando salió capturado mi tío, fue un golpe muy duro. Fue un golpe supremamente duro. Para mí, fue atroz. Mejor dicho, no tengo palabras para describir lo que sentí. Nunca me esperé cualquier cosa en la vida, menos eso. Para mí fue muy duro después del proceso que tuve con mi mamá fallido. La Fiscalía falló totalmente. Fallaron todos, investigadores, CTI, policía, Fiscalía. Entonces para mí es muy duro volver a creer en todos ellos y hoy lo estoy haciendo y creo en la gestión que está haciendo la Fiscalía, creo en la gestión que hizo el CTI y en la policía. Impactante, desconcertante, traumático, es algo que uno se niega a digerir, uno no puede digerir,
uno dice cómo puede pasar esto e inmediatamente lo que uno entiende en el marco también del respeto que uno debe a las instituciones y a la justicia es que tiene que haber celeridad y que tiene que haber respeto por el debido proceso y sobre todo prudencia en las actuaciones para que no se genere algo terrible, que es que se genera primero la condena social y esta va muy por delante del proceso judicial. Si algo caracteriza a los vallecaucanos es la solidaridad. Es un absurdo para uno. Uno se niega a entenderlo y a asumirlo porque es imposible de creer. Yo no lo creo, no lo asumo, respeto a la justicia, pero yo creo fervientemente en la inocencia de Juan Carlos. A la luz de la sociedad resultó casi incomprensible entender cómo unos hermanos muy unidos se separan por la muerte de uno de ellos en extrañas circunstancias. Eran súper unidos, muy unidos. ¿Qué hacían cuando compartían todo el tiempo juntos, todos compartían en familia, se iban para la finca de Lucero Uribe en Dapa a compartir. Muchas veces mi papá pasaba mucho tiempo allá en esa finca con ellos compartiendo en familia. Y todo, siempre, digamos, toda la vida mi padre sacaba la Navidad el 24 para nosotros y el 31 para ellos. El 19 de septiembre, la investigación por la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano tomó un giro de 180 grados. El hermano querido que más insistió en su búsqueda terminó, según la fiscalía, siendo la persona que habría pagado una fuerte suma de dinero por asesinar a su familiar. Junto a él fue capturado Moisés Betancur Zamora en la ciudad de Cartagena como presunto autor material del homicidio. Las audiencias fueron reservadas en su totalidad. Hasta hoy se conocen en su integridad, así como las pruebas del caso. El señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, después de este daño tan grave y estos hechos, oculta la información. Ocultó desde el mismo momento a las autoridades. En el expediente está la entrevista que rindió la fiscalía a Juan Carlos Uribe 6 días después de la desaparición de su hermano. No recordó detalle alguno del almuerzo que tuvieron el día de su muerte. ¿Ha recibido usted llamadas relacionadas con la desaparición de su hermano? No, señor. Luego, el 25 de junio de este año, en una segunda entrevista, recordó el último almuerzo que tuvo con su hermano en el sector de Santa Mónica, en Cali. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con el señor Jorge Hernando Uribe? Fue el día domingo 6 de abril, que de manera coincidencial llegamos al mismo sitio a almorzar. ¿Por qué al señor Juan Carlos Uribe, cuando se le preguntó la primera vez y se le entrevistó, no habló siquiera que había estado con su hermano el día que desapareció? El día que desapareció. Una cosa tan importante y una conducta tan grave que es el desaparecimiento de su hermano. No quiso decir, es decir, no dijo ni en una ni en la otra, solamente porque la información sí se encontró y con la prueba técnica que estaba en ese sector y con ellos, y porque se corroboró lo que Andrés dijo, que él había almorzado de 2 a 3 de la tarde, su tío con su papá. ¿Y por qué no contó? Si era su hermano, era su hermano, el que desapareció ese día y omitió esa información tan trascendental, tan importante. Y se le pregunta qué sabe de estos hechos y dice que nada. ¿Cómo que nada? Si cuando estaba almorzando con él recibió una llamada de ese abonado celular desconocido bastante involucrado en estos hechos criminales. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que no sabía nada? El experto forense Jeffrey Garavito habla de este tipo de contradicciones en un testimonio de una persona vinculada a un crimen. Esa diferencia entre las versiones comienza a generar dudas que tienen que ser investigadas por parte de la Policía Judicial y interpretar esto como una mentira hacia la Administración de Justicia que podría llevar a entender que se está tratando de ocultar algo.
Generalmente en este tipo de casos se puede identificar la cercanía de las personas, inclusive dentro de ese núcleo de confianza que hay o esa zona de confort para poder cometer este tipo de hechos delictivos. A veces existe un detonante por parte de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de posibles crímenes pasionales o crímenes por ira e intenso dolor. Esto se ve reflejado precisamente en las actividades de investigación posteriores y en el recaudo de pruebas a través de entrevistas y testimonios que pueden corroborar estos hechos. La prueba técnica de la Fiscalía permitió determinar la ubicación de la víctima en cada uno de los momentos de su recorrido el 6 de abril antes de su desaparición. Los expertos lo conocen como la ventana de muerte. Cuando Jorge Hernando estaba almorzando, recibe una llamada de un celular. Pues ahí me contó mi tío Juan Carlos que él se había encontrado con mi papá a las 2 de la tarde en el restaurante Belén y que ahí había almorzado. A esa hora, Jorge Hernando se habría despedido de su hermano, según lo contó a la Fiscalía Andrés Uribe, hijo de la víctima. Que él, mi papá, había salido como a las 3 de la tarde a dejar unas cajas para el evento, pero yo no sé qué evento. En ese momento, una antena de celular en el sector de Bochalema registró por última vez actividad en el celular de Jorge Hernando. Expertos aseguran que habría sido apagado el dispositivo. En este lugar deshabitado, en el nororiente de Cali, se tiene la última antena de celular de Jorge Hernando Uribe Bejarano el día de su muerte. El reto para los investigadores es determinar si existe otro celular, también en la misma ubicación, a 15 kilómetros, en el nororiente de Cali, vereda El Estero, corregimiento de Navarra. Es importante señalar que nosotros tenemos dispositivos móviles que están de manera permanente generando señal y esa información permanece almacenada en las empresas de telefonía celular. Cada vez que nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp, recibimos un correo electrónico o realizamos una llamada, estamos dejando el registro de qué antena estamos utilizando y gracias a eso nosotros podemos hacer el seguimiento de uso de un dispositivo celular, desde el origen, desde su casa, hasta cualquier lugar en donde tenga señal el dispositivo. Cuando se apaga el dispositivo o se coloca en modo avión, inmediatamente perdemos esa señal. El cuerpo de Jorge Hernando Uribe fue hallado a pocos metros de esa zona donde fue detenido alias El Indio, presunto responsable de haber incinerado los restos. Este hombre habría delatado a un supuesto cómplice conocido como alias El Mellizo, al que los investigadores, también a través del celular, habrían ubicado el día del asesinato en la escena del crimen. Cuando analizaron los movimientos que reportan sus llamadas, hicieron un descubrimiento sorprendente. Al día siguiente de esos hechos, de esa muerte, de esa situación tan trágica, el hermano llama a ese abonado celular que se ubica precisamente en un sitio del sur donde se encuentra con la víctima. Y dura esa llamada 91 segundos, minuto y medio. El abonado celular al que hace referencia la fiscal es alias El Mellizo, presunto sicario. Su ubicación coincide con la última que reportó la víctima. Hay otra coincidencia, el número de su celular estaba entre los contactos de Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima. A la fiscalía le llamó la atención cómo tenía guardado el número. Y un contacto con un tono predeterminado. Tono predeterminado tenía el contacto. O sea, que tenía un tono diferenciador de llamadas, de entrantes. Ese teléfono a nombre lo tenía registrado de Milena Castillo y decía Fiesta Jorge. Fiesta Jorge. Generalmente cuando hacemos nosotros el análisis del tráfico de llamadas o el análisis de CDRs a las antenas desde el punto de vista investigativo, debemos identificar qué celulares se encontraban en la zona y qué celulares también estuvieron en otros puntos junto con la víctima. Eso nos permite generar una inferencia de que esa persona o el victimario se encontraba también con la víctima. Esa inferencia debe ser comprobada con otros elementos de prueba por parte de la Fiscalía. Podemos tener ahí escalas de agresividad.
Esas escalas de agresividad hace más de un siglo las definían como maniobras de odio, y así se titulaba en la prensa los crímenes de odio, porque pues, se trataba de entender que no era necesario causar tantas heridas para quitarle la vida a una persona. Hoy se conoce eso en medicina forense como lesiones tipo overkill, que son lesiones que demuestran que hubo un exceso de agresividad. La defensa de Juan Carlos Uribe, mediante su abogada Claudia Erazo, piensa lo contrario. ¿A usted le parece que es la manera de señalar al cómplice de un delito, ponerle fiesta a Jorge? Además, si nos vemos en el panorama de la señora fiscal que dijo que Juan Carlos era un determinador, pues la lógica indica que el determinador llama antes y no después, ¿no? La Fiscalía no tiene duda alguna de que Juan Carlos Uribe fue el determinador de la muerte de su amado hermano. En calidad de determinador. Determina. Porque esa llamada que hace al otro día era para controlar todo lo que había pasado, y después de esa llamada es que desactivan el número del sujeto desconocido. Él estaba al tanto, y la primera llamada, la llamada que tiene con ese número celular a la víctima era cuando estaban almorzando, cuando estaban los dos. Él controló, determinó, él determinó que esas conductas tristes, reprochables, superlativamente, se realizaran con una persona sangre de su sangre. Otro de los aspectos abordados en la investigación fue el dictamen de medicina legal de los restos óseos de Jorge Hernando Uribe. En el examen, las autoridades revelaron que padeció un intenso dolor en sus últimos momentos con vida. El cuerpo fue víctima de múltiples heridas de arma blanca y luego fue incinerado. Mi papá lo mataron con un cuchillo, con un mataganado, totalmente oxidado, del largo de un tamaño de un brazo. Lo perforaron, lo apuñalearon, después lo cercenaron, lo cortaron en partes. Hoy en día no se han encontrado las otras partes del cuerpo y quemaron el cuerpo. Solamente se encontraron el hueso de la columna vertebral, dos huesos anexos a las costillas y no más. Eso fue lo que enterré de mi padre. Lo incineran para ocultar la identidad. Hechos gravísimos. Supremamente graves. Lo incineran para que no se sepa que era el señor Jorge Hernando Alberto Uribe Bejarano, a quien toda la sociedad caleña y hasta el país lo estaba buscando porque había desaparecido. Los expertos califican este tipo de muerte dolorosa como overkill, en la que se infringe mucho dolor y sufrimiento a la víctima antes de morir. Sin ser psicólogo, pues por lo que uno ha leído, porque uno anda en un mundo de libros, uno sí puede suponer que un evento de esos tan dantesco tiene que cruzar por aspectos pasionales y sobre todo de psicopatía, ¿no? O sea, las personas que han hecho eso claramente son personas enfermas. Los victimarios, los directamente implicados en su desaparición y en los que cometieron este acto, claramente son personas psicópatas. Es un grado de inhumanidad incomprensible. Psicopatía, inhumanidad, insensibilidad, una cosa que raya en la inhumanidad. He tratado de pensar mil cosas y tener mil hipótesis, pero no logro llegar a esto tan cruel. Esto tiene que ser algo muy atroz, muy atroz. La defensa de Juan Carlos Uribe en la audiencia reservada controvirtió las pruebas de la Fiscalía. Aquí no ha quedado demostrado ningún tipo de vínculo o nexo de Juan Carlos con los hechos objeto de la investigación. La juez, un día después de la captura de Juan Carlos Uribe, decidió otorgarle la libertad por falta de pruebas. En primer lugar, que la medida de aseguramiento es una figura jurídica que contempla el derecho penal con el fin de garantizar de manera transitoria unos fines constitucionales, debiéndose indicar entonces que la adopción de esta figura se debe hacer con juicios serios,
dejando por fuera las simples conjeturas, inferencias o presunciones. Así se reunió con su familia tras ser notificado de la decisión. ¿Qué te están filmando? No, mi vida. ¡Mándale a la socia! Ya voy. Me sentí muy triste, me dio mucho dolor porque actuó totalmente, o sea, actuó indebidamente la juez. La juez tenía que separar entre el capturado de Cartagena y mi tío Juan Carlos Uribe. Nada tenía que ver el capturado con él, por lo tanto debía haberle dado libertad al capturado porque se había capturado a la persona que no era y haber puesto en la cárcel a Juan Carlos Uribe. La libertad de Juan Carlos es lo que estaba dado. Lo natural en Juan Carlos es su libertad. Lo que fue desconcertante es que se la quitaran. Yo repito que con el debido respeto de las instituciones, pues verlo libre es lo natural. Uno no se pregunta por la libertad de las aves, uno se pregunta es por el encierro. Respecto a Moisés Betancourt, conocido como el Mellizo y autor material del homicidio, según la Fiscalía, se demostró que para el día de los hechos se encontraba en la cárcel, purgando una pena. Por eso también le fue otorgada la libertad. Suceso que es desvirtuado por el togado de la defensa cuando prueba con una certificación dada por el Instituto Carcelario y Penitenciario que al momento del suceso, es decir, el 6 de abril de 2025, Betancourt Zamora se encontraba privado de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía prepara un escrito de acusación contra Juan Carlos Uribe Bejarano por 2 delitos, desaparición forzada y homicidio agravado. Mientras tanto, la sociedad caleña se parte en dos. Los que creen en esa persona reconocida en el amplio escenario social de la ciudad o los que consideran que algo muy oculto está en este caso. En una entrevista concedida a Retrato Hablado el 22 de septiembre de este año, Alejandro Uribe expresó todo su dolor por la pérdida de su padre. Tiene que haber algo muy delicado ahí, porque no es una actuación normal, cotidiana. O sea, mi papá no tenía ningún problema con ninguno de la familia, con ninguno, porque él los amaba a muerte. La familia de Juan Carlos Uribe le manifestó a Retrato Hablado que por ahora prefiere guardar silencio mientras avanzan las investigaciones. Pese a las pruebas técnicas que presentó la Fiscalía en las audiencias, no hay nada que pruebe de manera contundente que Juan Carlos Uribe es el autor intelectual del brutal asesinato de su hermano. Alias El Indio, quien fue señalado de incinerar los restos de Jorge Hernando, es el único detenido. Juan Carlos Uribe Bejarano recuperó la libertad porque la juez consideró que no fue suficiente la evidencia para mantenerlo detenido. Sin embargo, el proceso sigue adelante en 2 frentes: la apelación para que sea enviado a la cárcel y la acusación que prepara la Fiscalía para llevarlo a juicio. Hay que decir que la investigación considera 2 posibles móviles del crimen, un tema económico y otro pasional. Nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo para poner al descubierto otro retrato hablado. Buenas noches.